Hoy tengo el enorme placer de conversar con Eduardo Puig de la Bellacasa, que es el secretario general del Instituto de Estudios Americanos del CEU-Cefas. Eduardo, un gusto de estar contigo acá. Para mí es un tremendo honor. Y quisiera empezar que nos cuentes sobre tu familia. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Bueno, yo soy hijo de un padre que tiene apellido catalán, aunque nació en Bilbao, y de una madre de Bilbao, con lo cual tengo un 75% de catalán y un 25% vasco, con lo cual soy tremendamente español, porque eso es bastante normal en nuestro país. Mi padre era diplomático, con lo cual pues me he criado en diferentes países, principalmente en el Reino Unido y en Italia, donde mi padre estuvo destinado, luego también estuvo destinado en otros países, pero bueno, siempre he tenido desde pequeño una educación pues bastante viajada y bastante internacional, yendo pues a colegios o bien colegios internacionales o bien colegios de los países en los que vivíamos. Por lo tanto, pues desde muy joven aprendí idiomas, lo cual siempre me ha servido muchísimo a lo largo de mi vida, y he tenido la enorme suerte pues de conocer a mucha gente y de tratar a mucha gente a través de mis padres y a través de los países en los que he vivido. ¿Y tu familia siempre ha estado vinculada al servicio de la corona? Bueno, mi padre desde muy joven empezó a través de un tío suyo, que era su tío Ricardo Padilla, que estaba de consejero y de secretario de don Juan, el conde de Barcelona, que era el heredero al trono, pero que estaba en el exilio de Estoril. Siempre estuvo muy vinculado con el movimiento monárquico que quería volver a restaurar la monarquía en España. Y entonces, desde muy joven, pues él se metió en estos grupos monárquicos, y de hecho cuando una vez que ya se hace diplomático, empieza el rey, le llama, que era príncipe en aquel entonces, Juan Carlos I, le llama para que forme parte de su secretaría. Estamos hablando en el año justamente antes de la muerte del general Franco y cuando empieza la transición política en España, y mi padre entra en la secretaría y su función era conectar con los partidos políticos que empezaban, o algunos que existían pero que habían estado en la clandestinidad, para crear un proceso de transición y crear una nueva constitución, que así sucedió en el 78, y por lo tanto mi padre, su función era pues contactar y dar a conocer en gran medida cuáles eran los planes del príncipe de España, porque en esa época fue príncipe de España, no fue príncipe de Asturias. Todos los herederos al trono de España son príncipes de Asturias, salvo don Juan Carlos, que el general Franco decide que sea príncipe de España. ¿Y qué te cuenta tu padre de ese periodo, en fin, tan interesante y tan relevante como fue la transición? Bueno, pues fue un periodo muy convulso en España, y gracias a Dios salió bien, pero no pintaba nada bien al principio. Primero porque había ciertos partidos políticos que miraban con recelo al rey don Juan Carlos, primero puesto que había sido nombrado por el general Franco, y muchos consideraban que era continuar el régimen. Sin embargo, desde un principio, incluso desde dentro del régimen, estaba muy claro
que España tenía que hacer una transición y volver a la democracia, y sobre todo el que lo tenía muy claro era su majestad el rey, que quería que España fuese una democracia homologable al resto de países europeos, y por lo tanto desde el principio empezó a trabajar con gente joven, como mi padre, que lo que querían era restaurar la democracia. Mi padre además había tenido mucha relación y había vivido en Inglaterra, y tenía bastante claro que era importante establecer un régimen político como una monarquía parlamentaria. Pero claro, para eso había que conseguir el consenso tanto de los que venían del régimen como de los partidos políticos recién creados, los partidos políticos históricos, que muchos de ellos se oponían. Con lo cual fue una época pues muy interesante para la historia de España. ¿Y hay alguna historia que te contara sobre ese periodo? Bueno, mi padre contaba bastante poco porque era muy discreto, pero tenía bastantes anécdotas, entre ellas que él, cuando le llevaba a los políticos a entrevistarse con el rey, a veces los llevaba en el maletero del coche. Fíjate. Para que no les viesen y no supiesen con quién se estaba entrevistando. Y luego también hacían algunas entrevistas. El que venía a entrevistarse con algunos de los políticos era el rey a nuestra casa. Venía a nuestra casa de tal manera que nadie supiese con quién estaban y con quién se veía, ¿no? Por lo cual tenía bastantes anécdotas curiosas de cómo poco a poco pues va presentándole al rey a la gente, ¿no? Claro, y sin esa transición la España de hoy sería impensable. Efectivamente, esa transición sería impensable sin tanto la gente que había trabajado con el general Franco y que querían hacer una transición, como la gente y los partidos políticos, que sabían que la única manera de hacer una transición pacífica y una transición hacia un sistema democrático y una monarquía parlamentaria era contar con una figura como Su Majestad el Rey, don Juan Carlos I, ¿no? Y ese, yo creo que ese papel, el papel de Su Majestad el Rey, fue clave para que la transición pues fuese un ejemplo, porque al final la transición política española, a pesar de todos los intentos por parte de los grupos terroristas, como puede ser la ETA o como puede ser el Grapo, para impedir que hubiese una democracia, pues se consiguió una democracia de una manera pacífica y siempre apoyándose en la ley. Y eso es clave. ¿Y tú crees que sin el rey no hubiera habido transición como hubo? Yo creo que no. Yo creo que el papel del rey fue clave. Hay que tener en cuenta que el rey se había formado en las academias militares y conocía muy bien a los militares, que en ese momento tenían un papel muy importante en España y en la política española. Y al final él era el comandante de las Fuerzas Armadas, con lo cual yo creo que era la única persona a las cuales los militares se tenían una lealtad y respeto. Y eso se hizo evidente en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero del año 81. Y luego de eso, tu padre es embajador en Londres. Primero le nombran embajador en la Santa Sede. ¿Ya? Y en la Santa Sede está 2 años y medio, si no recuerdo mal, que fue una época
maravillosa porque organizó el primer viaje de un papa a España. Organiza el viaje de San Juan Pablo II a España, que es la primera vez que un papa viaja a España, con lo cual fue un hecho histórico. Y la verdad es que mi padre siempre se sentía muy orgulloso de eso. Y además es curioso porque mi padre siempre me contaba que el que más interés que tenía en venir a España era su santidad el Papa. Él siempre decía que quería ir a España porque tenía una gran admiración por la religiosidad española. Fíjate. Y igual que él era muy devoto de la Virgen, veía que España era un país también muy devoto de la Virgen. Mariano, un país mariano. Un país mariano. Y siempre quería venir a España, y al final pues se consiguió que viniese al Papa y que visitase varias ciudades, y además en España tuvo una tremenda acogida, como no podía ser de otra manera, ¿no? Está en la Plaza de España en Roma, que es una maravilla de palacio. Es la embajada más antigua del mundo en la misma sede. En la misma sede. Y además es una embajada que tiene pues muchas anécdotas, ¿no? ¿Y qué recuerdos tienes tú de esa etapa? Pues yo tuve un recuerdo magnífico de Roma. A mí me parece una ciudad fascinante. De hecho, me encanta y siempre que puedo voy a visitarla. Y la verdad es que pasamos una época fantástica, y además ser el embajador de España en la Santa Sede, pues probablemente el embajador es el país donde más poder tiene, ¿no? Tanto por historia como por número de congregaciones, por número de sacerdotes, por ser un país tan católico, ¿no? Y por lo tanto, pues la verdad es que pues disfrutamos muchísimo conociendo a muchos obispos, cardenales, sacerdotes, pues muy interesantes, que luego a lo largo de mi vida he seguido viendo. ¿Y recuerdas alguna anécdota en especial de tu periodo en Roma? ¿Tienes alguna anécdota? Tengo muchas anécdotas, pero a ver si me acuerdo de alguna. Bueno, fuimos a visitar toda la familia al Santo Padre y hablaba bastante bien español, cosa que la gente no sabe. Y cuando iban pasando mis hermanos, que son mayores, les preguntaba qué hacían, y cuando les decía que estudiaban pues uno derecho, otra económica, mi hermana, les decía universitarios. Eso es muy importante, formarse para ser el futuro. Y a mí se me quedó grabado lo de la importancia que él le daba a las carreras universitarias y a que la gente joven se formase. Interesante. Porque él era consciente que esa gente joven sería el futuro de su país, ¿no? Como así es. Claro. Bueno, y quizás eso habrá contribuido a que hoy día estés en una universidad. Efectivamente. Y luego de eso va a Londres. Luego de eso va a Londres, y va a Londres justo en los años 80, que Londres, que tú, Mauricio, seguro también lo conoces, vive una época de esplendor con la llegada de Margaret Thatcher al gobierno, porque mi padre también estuvo en los años 70, y los años 70... Era una depresión total. Efectivamente, fue una época muy dura para el Reino Unido, sobre todo para la economía. Había cortes de luz, que la gente no
no se imagina, no se imagina, ¿no? Que en Inglaterra haya cortes de luz, había huelgas, los sindicatos tenían un poder tremendo, con lo cual enseguida paralizaban el país. Y en los años 80, en cambio, con la llegada de Margaret Thatcher, cambia totalmente el sistema económico, el sistema político también, pero el sistema económico. Es una época pues de despegue, total, de Inglaterra, de cambio, de Londres. Es una época que podríamos llamarle los felices años 80 del Reino Unido, ¿no? Donde pues al final se empieza a crear riqueza, la gente empieza a disfrutar, a viajar, porque la gente se cree que el turismo inglés ha existido siempre, pero no, es a partir principalmente de los años 80, cuando los ingleses empiezan a salir, a tener dinero, a salir. Es una época muy divertida porque seguía habiendo punks en King's Road, ¿no? Con todos los pelos, con las crestas rojas. Hay un boom de cine, de teatro, de música. Hay muchos grupos de música. Yo en esa época era joven y me divertía mucho, y con lo cual pues la verdad es que fue una época fantástica la que viví allí. Bueno, y ahí inicias tus estudios universitarios, además. Ahí inicio mis estudios universitarios en Buckingham University, que es la primera universidad privada que hay en el Reino Unido, y que es una universidad impulsada por Margaret Thatcher. Por supuesto, claro. Porque quiere crear que haya elección para la gente joven para ir a universidades pues públicas o privadas, y ese era una universidad, la verdad es que muy especial, con gente de muchos países, pero también con muchos ingleses que iban a la Universidad de Buckingham. Además, a tener una formación en ideas liberales, ¿no? Que no era lo usual en esa época, más bien. Efectivamente, yo creo que ella quería romper con la hegemonía que tenía la izquierda en las universidades, y por eso crea Buckingham University, que es una universidad como dices tú muy bien, con ideas liberales y muy cercana al Partido Conservador británico. De hecho, muchos de los miembros del patronato habían sido o diputados, habían sido ministros del Partido Conservador, y luego con profesores que no estaban de acuerdo con la hegemonía de la izquierda que había en muchas universidades. Y fue un cambio para Inglaterra, claro. No, y además, como hemos conversado muchas veces, tu casa no solamente fue un lugar donde iban, digamos, prominentes políticos y personalidades británicas, sino también escritores latinoamericanos. Efectivamente. Mi padre se hizo muy amigo de Mario Vargas Llosa, porque vivía en Londres, y de Cabrera Infante, que también vivía en Londres, y algunos domingos les solía invitar para comer a casa, y la verdad es que eran unas comidas muy divertidas, porque tanto Vargas Llosa, que es una persona interesantísima, cultísima y con muchísima experiencia, como Cabrera Infante, que también era una persona que había tenido una vida y contaba unas vivencias interesantísimas, con lo cual pues la experiencia, y sobre todo hablaban mucho de Iberoamérica, de Hispanoamérica, de cómo veían ellos todos los países de Hispanoamérica, y era muy interesante para nosotros, ¿no? ¿Y te acuerdas de alguna historia con ellos? Contaban bastantes historias. La primera vez que vino Cabrera Infante, le trajo Mario Vargas Llosa, cuando mi padre le dijo, hombre, cómo me alegro que vengas, le dijo, debes ser el único español que se alegra de que venga, y más a la embajada de España, ¿no? Que es suelo español, porque
pidió asilo político para marcharse a España y se lo denegaron. Y dice, y por eso vivo aquí, por la culpa de ustedes. Es decir, era muy gracioso. Luego le encantaba España y era una persona muy cultísima. Y la verdad es que era muy entretenido. Y además tenían unos diálogos entre ellos y sobre todo aprendían muchísimo de literatura, de filosofía, de todos los temas de los que hablaban, ¿no? Claro. Y digamos, esa etapa de Inglaterra, ¿qué cosa es lo que te dejó a ti? Bueno, ¿Cuál fue el impacto de Inglaterra en ti? Bueno, yo la verdad es que Inglaterra me impactó de muchas maneras, ¿no? Mucho, sobre todo en las universidades en las que estuve, porque primero estuve en Buckingham University, luego estuve en la London School of Economics, la libertad que te daban para pensar y para expresar tus ideas, ¿no? Y en algunas cosas no estuviesen de acuerdo con lo que decías, te respetaban, ¿no? Y yo creo que eso pues fue clave para mí, ¿no? A la hora de leer, de formarte y de tener tus propias ideas y que te las dejasen expresar y que hubiese mucha libertad a la hora de tener tus propias ideas, porque es verdad que los ingleses argumentan muy bien porque les enseñan a hablar y a exponer, colegio, ¿no? Y a argumentar y a escribir desde el colegio, y luego es verdad que en la universidad pues hay mucha libertad, el método de aprender. Ellos parten de la base que tú vas a la universidad porque tú quieres. Claro. Entonces, nadie te obliga a estudiar, porque se da por hecho que si estás ahí es porque quieres estudiar. De hecho, en Inglaterra, no sé aquí cómo pasa, pero en España puedes suspender asignaturas, repetir curso. Eso no existe, porque no les cabe en la cabeza que nadie que va a la universidad no estudie, ¿no? Luego es verdad que tienen un sistema de tutoriales con los profesores, pues igual de 2, 3 alumnos con el profesor, que son una cosa única, porque aprendes muchísimo, discutes con ellos, te dicen qué leer, qué no leer, haz esto, haz lo otro, y al final es muy enriquecedor, ¿no? El sistema. Sí. Y hay muy poca gente que... la gente no es consciente, pero en Inglaterra, en mi época, solo el 14% de la gente que estaba en edad de ir a la universidad iba a la universidad. Claro, eso sí, claro, digamos, siempre ha sido como una cosa muy privilegiada en Inglaterra, ¿no? No hay la idea de estas grandes universidades como hay más bien en el mundo latino, ¿no? Con masas de alumnos que asisten, ¿no? Es verdad. Hay un cambio. Y después de eso, Eduardo, estuviste en el mundo, digamos, empresarial. Empresarial. Empecé a trabajar en Londres en un banco de inversiones. Ahí estuve 2 años trabajando en el banco de inversiones. Luego volví a España porque preparé unas oposiciones para el cuerpo diplomático. Al cabo de unos años lo dejé y me puse a trabajar en una empresa multinacional de telecomunicaciones, y que ahí es donde he desarrollado la mayor parte de mi carrera, y sobre todo muy relacionado y trabajando mucho en Iberoamérica. Entonces, ¿a través de Telefónica es que tienes tu primer contacto con América Latina? Efectivamente. Yo había leído mucho porque siempre me había interesado, pero el primer contacto lo tengo, sobre todo los primeros viajes los hago trabajando para Telefónica. De hecho, al poco tiempo de empezar a trabajar, como al cabo de 1 año, me destinaron a vivir en Sao Paulo, en Brasil, y estuve viviendo en Sao Paulo pues prácticamente casi 1 año.
y conociendo un poco más todo lo que es Iberoamérica, sobre todo Brasil, porque me dediqué mucho a viajar, ¿no? A ir a las distintas ciudades, y la verdad es que es un país fascinante, ¿no? Y además muy parecido y a la vez muy diferente a Iberoamérica, digamos, Sí, ¿no? sí, tiene... O América Española, quiero decir. Tiene su propio identidad, ¿no? Tiene una identidad muy marcada. De hecho, una de las cosas que yo siempre cuento que me impresionó mucho cuando llegué a Sao Paulo, que no se escucha prácticamente música extranjera, solo se escucha música brasileña, y eso no pasa, yo creo, que en casi ningún país del mundo. O sea, que al final tú estés siempre y distintos tipos de música, o sea, no solo la samba o la bossa nova, no, todo tipo de música. No, y además en esa época habían cosas que eran insólitas, como por ejemplo esta autonomía de combustible que tenían ese alcohol. Y de hecho olía alcohol. Olía alcohol, ¿no? Sí. El alcohol fue un fenómeno también único, creo, ¿no? Esta cosa de no depender del petróleo. Sí, y además los brasileños están muy orgullosos de ser brasileños. De hecho, hubo muchísima inmigración a principios del siglo XX a Brasil, bueno, incluso después de la guerra a Brasil, y en una o dos generaciones se consideran brasileños. Sí. Yo tenía un grupo de amigos que eran, la mayoría de ellos eran o italianos o alemanes, de origen alemán, sobre todo de origen alemán, y sí, se consideraban, pero eran brasileños. Y eran brasileños, y eran segunda generación, o sea, que habían ido sus padres, pero ellos ya habían nacido en Brasil, se habían criado en Brasil y se consideraban brasileños. Y es más, o sea, no querían volver a Alemania, ¿no? O a Italia, estaban muy contentos de vivir en Brasil. Y bueno, y bailaban salsa, samba, estaban encantados. Y además yo creo que lo que es interesante es que no existiendo una gran diferencia de años, yo creo que esta, digamos, Iberoamérica que tú conoces era muy distinta a la que tenemos ahora. Sí. Es una América Latina sin Foro de Sao Paulo, sin estos movimientos indigenistas, ¿no? ¿Cómo fue la América Latina que encontraste tú? Sí, no, era completamente distinto, o sea, con unos gente que no estaba tan politizada. Los países, no había como diría yo, ese complot que han montado algunas organizaciones como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, para acabar en el fondo con los sistemas democráticos que hay en Iberoamérica, sin esa coordinación un poco maquiavélica, ¿no? de intentar ir tomando países, ¿no? Como vimos en el ejemplo de Venezuela, ¿no? Bolivia. Efectivamente. Y yo creo con unos países, además, que habían salido en muchos casos de dictaduras y que estaban muy orgullosos de tener un sistema democrático, abierto, con libertad. Con reformas liberales que se habían hecho. Efectivamente, en ese momento, ¿no? No había, y todo eso a raíz de estos grupos se ha truncado, ¿no? Sobre todo desde principios del siglo XXI, ¿no? Vemos como ese espíritu de libertad y de reformas que tenían los países, pues se ha ido reduciendo, cortando o directamente desapareciendo. No, y
Digamos, para alguien que conoció Venezuela en los 90s o en los 80s, el día de hoy es un país que no reconoces, ¿no? No, claro, es una tristeza lo de Venezuela. Al final era un país que tenía todo, ¿no? Tenía todo a su favor, porque era un país extremadamente rico y al final han conseguido no solo que no exista ningún tipo de libertad, sino que sea un sistema, una dictadura, un sistema totalitario, donde encima han traído la pobreza al país. Es impensable en esa época que los 7 millones de venezolanos tuviesen que ir de su país, ¿no? Es algo que era absolutamente impensable. Es más, era un país que acogía inmigrantes. Entre otros, muchos peruanos. Muchos peruanos y muchos españoles. O sea, había portugueses. Había una colonia inmensa de españoles. Se decía que había casi 1 millón de canarios en Venezuela, ¿no? Aparte que había vascos, catalanes, había de todas partes de España, ¿no? Pero era un país de acogida y además es verdad que los acogía de verdad y que esa inmigración que iba a Venezuela prosperaba. No, totalmente. Era una inmigración que iban y con su trabajo prosperaban y así se hacían una vida mucho mejor que la que podían tener en sus países. Y todo eso se ha perdido. Claro. Y luego terminas en el mundo universitario. ¿Qué cosa es lo que te motivó a querer estar en el ámbito, en fin, de la educación, de las ideas? Bueno, a mí la verdad es que el mundo universitario siempre me ha interesado, el mundo de las ideas. Y al final es verdad que durante un largo periodo de tiempo me dediqué al mundo de la empresa. Y yo creo que al final es una manera de poder devolver, ¿no?, a la sociedad, trabajando por ciertas ideas que considero que son claves para tener una sociedad donde haya libertad y donde la gente, sobre todo la gente joven, pueda prosperar y vivir libremente, pues desde el mundo de la universidad lo podía hacer, ¿no? Y al final, pues estoy en el mundo de la universidad, que me parece fascinante porque es un sitio donde se aprende todos los días. Al final estás rodeado de gente que tiene muchísimos conocimientos y te permite ayudar a que la gente joven tenga acceso a esos conocimientos y sepa cuál es la verdad, ¿no? Vivimos en un mundo muy relativista, donde todo vale, y eso no es verdad. O sea, eso es mentira, no todo vale, ¿no? Y yo creo que la universidad me da esta oportunidad, ¿no? Y también de dar a conocer, por ejemplo, en la gente joven lo que es la fe, ¿no?, que se ha perdido. No sé, en muchos países de Iberoamérica, me imagino que también, pero en España muchísimo gente joven que por desconocimiento muchas veces, por supuesto, no saben lo que es la fe y cómo la fe les puede ayudar. Y yo creo que eso es importante, esa labor es importante hacerla. Bueno, es algo que te cambia y te hace mejor persona. ¿Y tú crees, digamos, a la luz de lo que está pasando en España, en la España de hoy, por qué es importante esto? Enseñarle a los chicos la verdad y la fe. Bueno, la España de hoy y sobre todo todo lo que son los medios de comunicación, la política, está totalmente tomada por una sola visión de lo que es el mundo. Y su gran enemigo
son la fe, la libertad de las personas y el saber. Yo creo que actualmente la política en España en gran parte consiste en tapar la historia y que la gente cuanto menos sepa mejor. ¿Y por qué crees que pasó eso? Porque yo creo que ellos consideran que así es más fácil controlar a la persona, ¿no? Sobre todo no crear personas, ¿no? Sino crear colectivos. Y yo creo que han ido claramente en contra de lo que es la educación, el saber y el conocimiento, ¿no? De la gente joven, y que ellos puedan luego decidir qué es lo que quieren hacer. Pero eso es, yo creo que es una política que, muy pensada, muy meditada, ¿no? O sea, tú si lees los periódicos o ves la televisión en España, todos son muy parecidos. O sea, no hay, si hay algún intelectual que discrepe con esa versión de la realidad, enseguida lo apartan, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, lo cancelan. Y estos son, porque lo que es interesante es que, claro, ustedes han vivido por la etapa de la transición, pero en donde había mucho más encono, mucha más división, había muertos de por medio, y sin embargo pudieron ponerse de acuerdo por un, digamos, proyecto común. ¿Por qué crees que eso no es posible en España hoy? ¿Qué cosa cambió? Bueno, yo creo que ha cambiado mucho obviamente los políticos. O sea, no hay unos políticos a la altura de los que hubo en la transición, como muy bien has dicho tú, unos políticos que luchaban por un bien común, por que la sociedad progresara en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Progresara no solo económicamente, sino culturalmente, en educación, en todo, ¿no? Porque se hizo un gran esfuerzo para llegar a acuerdos en muchos temas. Y hoy en día, de hecho, el gobierno reniega de la transición. ¿Y por qué reniega de la transición? Pues porque la transición al final fue un esfuerzo de todos los españoles por intentar conseguir un país mejor, ¿no? Eso es interesante, que renieguen de un proceso que finalmente terminó creando lo que son. Efectivamente. Porque sin la transición todo lo que pasa no hubiera pasado. Efectivamente, pero ellos creen que tienen que imponer su verdad, ¿no? Su manera de pensar, que esa es la manera de pensar que tiene que tener la mayoría de la gente, ¿no? Y con lo cual la transición para ellos es muy incómoda, porque la transición al final fue un esfuerzo de todos por un objetivo que era el bien común del país, ¿no? Y ellos al final, el sectarismo que tienen, lo que quieren es imponer su ideología, su manera de pensar sobre el resto. ¿Y cuáles son los principales elementos de esta ideología y de esta manera de pensar? ¿Cuáles son las columnas de ese pensamiento? Bueno, es igual que toda la izquierda europea, ¿no? Es muy de controlar todas las esferas de poder, de establecer qué es lo que debe de pensar la persona, de ir en contra, pues, de todo lo que se opone a ellos, como puede ser la religión, ¿no? Como pueden ser las universidades, como pueden ser los pensadores, y luego pues una serie de mantras que ellos tienen, ¿no? Como la ideología de género, el tema de la igualdad, el tema de los derechos sociales, ¿no? Una serie de mantras que se repiten todo el tiempo y que es lo que ellos llaman el progresismo, y que al final lo que hace es recortar las libertades de las personas, ¿no? Y eso es un poco el proyecto que ellos tienen, ¿no?
Y en algo ha contribuido este encono los nacionalismos que digamos, por lo menos en la transición, digamos, podía haber, siempre han habido nacionalismo, me refiero a una especie de espíritu local, pero quizás no en la dimensión que se vio después. Bueno, fíjate que creo que uno de los errores de la transición fue darle alas al nacionalismo. El nacionalismo en la transición se toleró y por así decirlo, se desbenefició de alguna manera por razones políticas y han ido creciendo hasta con una falta de lealtad absoluta hacia España, intentar imponerse por la fuerza, intentar imponer su cultura, intentar imponer su forma de pensar, y eso es muy evidente bueno, en el País Vasco con el tema del terrorismo y con la lengua, ¿no? La lengua tanto en Cataluña como en el País Vasco, ese empeño, ¿no?, por forzar a que los vascos, que una gran mayoría no hablan vasco y no han hablado nunca vasco, tengan que hablar vasco o en Cataluña. Es verdad que en Cataluña se hablaba más en catalán, pero como un signo distintivo para cada vez diferenciarlo más de lo que es España, pues yo creo que eso se ha tolerado de una manera que luego hemos visto lo que ha pasado, ¿no?, los resultados que ha habido. Y hay una atomización, además, ¿no? Eso, tener un nacionalismo muy exacerbado hace que la escena político-cultural esté muy atomizada, ¿no? Muy atomizada. Es verdad que ellos, con un gobierno débil como el que tenemos ahora, tienen mucho poder, porque tienen poder de decisión, con muy pocos votos. Sobre todo eso hay que decirlo, ¿no? Tienen un poder inversamente proporcional a los votos que tienen, pero es verdad que han conseguido muchas cesiones por parte del Estado, y que en sus comunidades autónomas pues son al final los que mandan, ¿no? No, y además que es un nacionalismo que de alguna manera va a contrapelo de otro fenómeno muy importante en España, que es la migración de América Latina. Totalmente. En donde solo hablamos castellano. Efectivamente. Entonces, este influjo de hispanoamericanos en España, el nacionalismo les parece algo insólito, porque siempre han visto a España como una unidad. Efectivamente. Es muy contradictorio, ¿no? Porque al final la gente que viene de Iberoamérica cree que en España va a encontrar un país homogéneo, donde todo el mundo habla español, y se dan cuenta que hay en ciertas comunidades autónomas que no solo no se habla español, sino que se va en contra del español, con lo cual no son bienvenidos. De hecho, en Cataluña se favoreció mucho la inmigración del norte de África versus la hispanoamericana, porque así mantenían, no había una mayoría de población que hablase español. De hispanohablantes, efectivamente, hispanohablantes, que sí la hay, porque es muy difícil ponerle puertas al campo, ¿no? Pero sí, además ellos están haciendo un flaco favor a la gente joven de estas comunidades autónomas, porque al final no hablar bien, porque la mayoría obviamente que habla castellano, pero no hablarlo bien ni escribirlo bien les impide en muchos casos acceder a ciertos trabajos. Integrarse, bueno, viajar por el mundo. Claro. O sea, ¿qué haces con el vasco? Mientras el español lo hablan 600 millones de personas, ¿no? Y el vasco, vamos, no llega ni a 1 millón. Con lo cual,
yo creo que al final están perjudicando a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Y tú crees que este es un proceso que se va a revertir eventualmente? Yo creo, hombre, yo creo que es difícil en revertirlo, pero yo creo que la gente joven cada vez se da más cuenta de la manipulación que están sufriendo, ¿no? Tengo una sobrina que vive en Bilbao y un día hablando con ella le pregunté, pero tú con tus amigos que han estudiado desde pequeños en vasco, ¿habláis en vasco? Y me dice, no, yo con mis amigos, incluso mis amigos que su primera lengua es el vasco, hablamos siempre en castellano. Y le digo, pero ¿y por qué? Y me dice, porque el vasco no mola. Porque es verdad, hoy en día sí, o sea, se ha vuelto como un idioma de viejos. Efectivamente, es interesante. Es un idioma que a la gente joven que ve la televisión, muchas cosas, y en internet en inglés, claro. ve muchas cosas. Ya no es atractivo. No es atractivo porque no es un idioma actual. Claro, qué interesante. Y en Cataluña pasa lo mismo. En Cataluña pasa lo mismo. Claro, tú al final, si eres joven, lo que quieres es ver pues series, claro. Yo qué sé, TikTok. Bueno, hay mucho más en español o en inglés de lo que puede haber en vasco. En vasco, pues hay muy poco, ¿no? Con lo cual, por así decirlo, se te cierra mucho el universo. Claro, este control del idioma al final ha terminado... Ha ido, yo creo que fíjate que ha ido en contra suyo, porque no lo ven, primero porque les han obligado a aprenderlo en el colegio, entonces no lo ven como una lengua suya ni como una lengua amable. Qué interesante. Claro, si a ti te obligan por ley a aprender un idioma que tú no utilizas, claro, qué interesante eso. Y que además pues no tiene ninguna, en muchos casos, ninguna vinculación familiar, porque tus padres igual tampoco lo hablaban, pues al final, en vez de ser una aportación a tu cultura, pues es algo desagradable. Cuando es verdad, oye, que los idiomas, tanto el catalán como el vasco, pues claro que hay que conservarlos. Y claro que es parte de nuestro patrimonio de España, ¿no? Como puede ser el gallego también, ¿no? Pero claro, si te fuerzan a aprenderlo, pues no, es como si desde pequeñito te fuerzan a tomar lentejas, pues luego no te van a gustar las lentejas, ¿no? Claro. Pues, pero vamos, y yo creo que eso es lo que ha pasado con mucha gente joven. ¿Y cómo ves, porque así como, digamos, cambian los países y las instituciones, cambian también las universidades? ¿Cómo ves tú el rol de la universidad en el escenario, digamos, actual de España y hacia el futuro? ¿Qué rol tiene hoy día la universidad fuera de su rol tradicional, que es enseñar? Pero ¿cómo ves tú este fenómeno de la universidad española hoy frente a la situación de España hoy? Bueno, yo creo que las universidades, bueno, de todo, ¿no? Pero muchas de ellas, cada vez la gente joven que está en la universidad las ve como una forma de adquirir una serie de conocimientos, una serie de ideas que les ayuden a luchar contra la hegemonía cultural que hay. La gente joven en las universidades, que eso le molesta mucho al gobierno nuestro actual, cada vez se revela más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aprenden, leen y se dan cuenta que les están engañando, ¿no? Entonces yo creo que el papel de las universidades es clave para abrirle los ojos a los jóvenes y que los jóvenes descubran la verdad. Y yo creo que cada vez más la gente joven se está dando cuenta, ¿no? Es verdad
no sé, en España ha habido una hegemonía de la izquierda en las universidades, y eso cada vez es menor. Cada vez igual los cuadros de las universidades son de izquierdas, pero los alumnos cada vez menos. O sea, ha habido una reacción en contra de esa imposición ideológica en muchas universidades, y la gente joven pues quiere descubrir la verdad y quiere saber de verdad la historia sin que se la falsifiquen, leer a los autores que quieran, clásicos, sin que les digan, claro, o sea, sin que les digan qué tienes que leer, ¿no? Y eso es muy importante. Luego la universidad al final es muy importante porque en el tema de la tecnología, porque la tecnología avanza muy rápidamente. Entonces las universidades tienen que estar muy actualizadas con lo que está pasando en el mundo laboral y en el mundo de la tecnología. Yo creo que el aprendizaje ha cambiado mucho porque se ha acelerado. O sea, las tecnologías, bueno, tú y yo cuando éramos jóvenes no existía el móvil. No, claro. Pero es que no existía el móvil, no existía Internet, no existían muchísimas cosas. Ya, y ese cambio tecnológico, yo creo que es muy importante que las universidades se adapten, ¿no?, al cambio tecnológico. Las universidades tienen que adaptarse y vivir y seguir los cambios tecnológicos, y también proporcionar valores y principios a los estudiantes, ¿no? Y al final amueblarles la cabeza, ¿no? Que salgan de la universidad con conocimiento, pero también con principios, ¿no? Y con libertad, ¿no? Y con libertad. Con una idea de libertad. Y finalmente, Eduardo, ¿cómo ves tú la interacción entre Europa y España hoy? Y, digamos, ¿cómo ves el futuro de eso? Bueno, yo creo que Europa se ha despertado de un sueño, ¿no? Es verdad que Europa ha vivido durante décadas muy bien. Oye, está en un estado de bienestar, una economía que iba muy bien, sin problemas al final, porque sin guerras, algo poco habitual, ¿no? Pero es verdad que Europa en el siglo XX fue tremendo, ¿no? Con 2 guerras mundiales, oye, y desde el año 45 ha vivido crecimiento económico, mucha libertad y mucho desarrollo y bienestar por todos lados, claro. Y sin conflictos, ¿no? Eso ha cambiado. También es verdad porque con la Guerra Fría, pues Europa estaba bajo el paraguas de Estados Unidos, que era el que le cuidaba, ¿no? Europa en el fondo vivía de prestado, ¿no? Porque se ocupaba de muchas cosas, pero de la defensa que se ocupe otro, ¿no? Entonces, mientras tanto, oye, yo puedo desarrollar mi estado de bienestar, y eso yo creo que ha cambiado. Ha cambiado también la percepción de mucha gente sobre lo que es la Unión Europea, las instituciones de la Unión Europea y la burocracia de la Unión Europea. Ha cambiado mucho porque desde mi punto de vista la Unión Europea ha empezado a involucrarse en parcelas y en terrenos que no le correspondían. Ha habido, yo creo, un sobreexceso de regulación. Eso, las personas se rebelan. O sea, ¿qué es lo que tienes que comer? ¿Qué no puedes comer? ¿Qué coche puedes tener? ¿Qué coche no puedes tener? Bueno, quizá lo que me llamó la atención, ya no hay tapas en las botellas, ¿no? Sí, o sea una burocracia que se dedica a regular cómo tienen que ser los tapones de las botellas de plástico, pues quiere decir que para llegar a eso quiere decir que ha regulado todo lo demás. Claro. O sea, para llegar hasta a regular eso, pues dice muy poco de ti, ¿no? Entonces yo creo que esa sobreregulación
en todo, en las facetas de la vida de las personas. Yo creo que eso ha hecho que haya una reacción en contra de la Unión Europea y en contra de la burocracia con un poder casi absoluto y con un control mínimo por parte de los ciudadanos y de la Unión Europea e incluso de los países, porque al final es que su capacidad regulatoria es que escapa hasta la soberanía de los países, ¿no? Que no tienen al final más que tragar con lo que les dicta la Unión Europea. Y yo creo que eso está cambiando. Yo creo que está cambiando. ¿Tú crees que va a haber un movimiento, una reacción a esa sobreburocratización? Yo creo que sí que tiene que haber, y yo creo que va a haber un movimiento en contra de esa sobreregulación y un movimiento a favor de que sean los países... O sea, que la reacción va a ser mayor autonomía en los países. En los países, que sean los países y los gobiernos de los países que son elegidos democráticamente los que decidan qué hay que hacer, ¿no? Porque además es una regulación que tiene muy poco en cuenta a los países, pero no son los mismos los problemas que puede tener España que los problemas que tiene Suecia, Dinamarca, ¿no? Claro. No, es que España tiene muchas cosas muy distintas, ¿no? Entonces, usted no nos puede a todos los países por el mismo baremo, ¿no? Me parece muy poco inteligente, además, por parte de la Unión Europea, hacer eso. Y yo creo que sí que va a haber una reacción en contra de eso, pero sobre todo por los ciudadanos europeos, ¿no? que van a decir, oiga, basta ya de que usted decida por mí qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿no? Y si la mantequilla es mala y tienes que tomar un sucedáneo, que es el que hemos decidido nosotros que es bueno, pues no, señor. No, yo tomo mantequilla porque quiero, ¿no? Claro, una cosa es no tener fronteras y otra cosa es que te regulen efectivamente, la tapa, ¿no? La tapa, claro. Efectivamente, la tapa de la botella. Que esto te ha gustado, ¿eh? Lo de Oye, Eduardo, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, conversar contigo. Y de verdad ha sido una linda conversación. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Mauricio, y cuando quieras. Gracias.